Amén. Dios les bendiga, mis amados. Y la palabra del Señor siempre está vigente, no pasa de moda. Así como Dios obró en casos puntuales a través de hombres y mujeres en la historia, como estamos hablando en esta serie de sermones, lugares relevantes de la Biblia, en lugares determinados que, como lo he dicho antes, marcaron un antes y un después en la vida de hombres y mujeres. Y el día de hoy, mis amados, vamos a hablar de un lugar también relevante en la historia de Israel, como es el Monte Carmelo. El Monte Carmelo, así se llama el título, el altar de la decisión y el fuego. El Monte Carmelo. Y el texto bíblico se encuentra allí en Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Es bastante extenso y vamos a focalizar el pasaje desde el versículo 20. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió una palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó.
Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y lo hicieron. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los desgolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. El Monte Carmelo, escenario de uno de los milagros más sorprendentes de la historia israelita en el Antiguo Testamento. Es allí, en el Monte Carmelo, donde es una de las cadenas montañosas que se interna en el mar Mediterráneo. El nombre Carmelo, por si hay alguien que se llama así, para que sepa, su nombre significa viñedo de Dios o lugar de abundancia. Así que todas las Carmen o Carmelo, mi papá era Samuel del Carmen, significa viñedo de Dios. El contexto de este capítulo 18, que no leímos los primeros 20 o 19 versículos, el contexto es que Elías había profetizado sequía.
Y ya llevaban 3 años de sequía por palabra del profeta Elías. Y esto era relevante. ¿Por qué? Porque los israelitas se habían descarriado ante el mal ejemplo del rey Acab y su esposa Jezabel. Estaban entregados totalmente a la idolatría y su dios principal era Baal, el dios que tenía poder sobre toda la naturaleza. ¿Qué me dice usted? Y por palabra del Señor, el profeta Elías dijo: no habrá lluvia en 3 años. Y no hubo ni una gota de lluvia. ¿Dónde estaba Baal? Por ninguna parte. Era un golpe directo precisamente a este culto idolátrico. Y en ese tiempo entonces, luego de 3 años, 3 años y medio dice la Biblia, ya, pero pongámosle 3 años nomás, luego de estos 3 años de sufrir esta sequía, el culto a Baal era el centro de la adoración. El dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, de la naturaleza. Geográficamente, el Monte Carmelo era el escenario perfecto para, entre comillas, un duelo entre dioses. ¿Quién era el Dios verdadero? Ya venían 3 años y medio de sequía, donde Baal no hizo absolutamente nada. Es más, si usted lee todo el capítulo 18, en los primeros 19 versículos, se dará cuenta que Acab estaba muy preocupado porque se les estaba acabando no solo los alimentos, sino que los animales, al haber sequía, los animales estaban muriendo. O sea que por palabra del Señor, hermanos amados, este falso Dios quedó completamente anulado. Muy similar a lo que Dios hace cuando envía las 10 plagas para liberar a los israelitas de Egipto. Cada plaga era un azote, era una aniquilación a los dioses que creían precisamente los egipcios. Así que este es el escenario para un duelo de dioses. El lugar, hermano, que solía ser fértil, porque ese lugar era muy fértil, estaba completamente muerto, demostrando entonces la impotencia de este falso Dios. Y a la vez demostrando que Dios, el Señor, es Dios soberano sobre todas las cosas. El Carmelo no es un lugar de diálogo, de negociación entre Elías y Acab o los falsos profetas. No es un diálogo interreligioso, es un lugar de confrontación absoluta. Es el monte donde la neutralidad se convierte en pecado. Por eso que el título de este tema es el altar de la decisión y el fuego. Es el Monte Carmelo, entonces, amado, nos confronta a nosotros a tomar partido y a ser definidos en nuestra vida como cristianos, a no ser neutros en esta vida. Tenemos, hermano, lamentablemente muchas corrientes dentro de la iglesia, corrientes neutrales, corrientes que han cedido ante lo antinatural. Es más, algunos hasta le han buscado textos bíblicos para apoyar tales aberraciones y no quiero para qué referirme a ellas. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Implícitamente, todo lo que es antinatural. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, el Monte Carmelo es donde la neutralidad se convierte en pecado. Elías no confrontó a los profetas de Baal con argumentos, sino con fuego, con presencia de Dios.
En el Carmelo aprendemos que un altar arruinado es la causa de una nación, de una iglesia seca. Como muy bien Rosita adelante nos hablaba de la importancia de la oración, el hermano Juanito también, ¿cierto? Del seminario, el Alvarito. El seminario que fueron ayer del Ministerio de Intercesión del distrito. Claro, porque en realidad, mis amados hermanos, en el Carmelo aprendemos justamente eso, que un altar arruinado es la causa de una nación seca. El altar arruinado es la causa de una iglesia seca. El altar arruinado es la causa de una familia y un hogar seco. Y que solo el fuego de Dios puede restaurar la identidad de un pueblo. Solo el fuego de Dios puede traer vida a una iglesia que muchas veces tranza con este mundo. Y quiero, mis amados, en este contexto entonces, que podamos destacar 4 lecciones importantes acerca de este episodio en el Monte Carmelo. La primera lección nos habla del peligro de la indecisión. Si queremos ser una iglesia llena del fuego de Dios, una iglesia relevante en este tiempo, si queremos ser una familia relevante en nuestra sociedad, en nuestro entorno, entonces debemos cuidarnos del peligro de la indecisión. Traducido en palabras textuales del profeta como claudicar. Versículo 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Hay un peligro, mis amados hermanos. Hay un peligro de los que no se definen. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera el no definirnos como cristianos en todos nuestros contextos, claro, nos hace transar los principios del Señor. ¿Cuál es la motivación de claudicar? ¿Cuál es la motivación de transar o de ser indeciso? Bueno, caerle bien a los demás, no ser rechazado, que son una de las razones, hermano, por las cuales muchos sucumben y claudican y negocian o se mimetizan en esta sociedad porque no quieren confrontarse, a ser rechazados, a ser señalados con el dedo. Por lo tanto, esta es la primera lección, el peligro de la indecisión, el claudicar. Elías pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? La palabra claudicar sugiere un cojeo. ¿Hasta cuándo cojean ustedes? La palabra claudicar también habla de un saltar de un lado a otro. Un día con el Señor, al otro día no. Israel quería al Señor por tradición y a Baal por conveniencia. Israel quería al Señor por tradición, pero a Baal por conveniencia, porque era el culto oficial que Acab había establecido junto a su esposa Jezabel. El Carmelo nos enseña que el silencio del pueblo ante esta pregunta es una señal de crisis espiritual. Cuando nosotros claudicamos, actuamos con indecisión, entonces, hermanos, estamos manifestando que hay una crisis en nosotros. El altar está arruinado, probablemente. En Apocalipsis capítulo 3, verso 15 al 16, tenemos el ejemplo de la iglesia de la Odisea, donde el Señor le confronta a esta iglesia, y es uno de los pasajes muy famosos y conocidos, cuando el Señor le confronta su tibieza, y el Señor le dice, ojalá fuese frío o caliente. Es una iglesia que estaba claudicando entre 2 pensamientos, una iglesia indefinida, no era ni frío ni caliente, era tibia. Y el Señor le dice, ojalá fuese frío o caliente.
Entonces Dios, amado, prefiere un enemigo declarado que un seguidor tibio e indeciso. Porque los tibios no heredarán el reino de los cielos. Los tibios quedarán, los que creemos, ¿cierto?, en el rapto, en el arrebatamiento. Los tibios quedarán en la gran tribulación. Porque Dios no se hace cargo de los tibios. Y Dios pregunta una vez más en este tiempo, ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? O más bien dicho, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Así que la lección 1 que aprendemos, hermanos, es acerca del peligro de claudicar, el peligro de la indecisión. ¿Qué debemos hacer? Entonces, con esta palabra, definámonos. De una vez por todas, definámonos. No podemos servir a Dios los domingos y a Baal el resto de la semana. ¿Qué representaría Baal para nosotros? Bueno, sin duda el materialismo. El materialismo, el humanismo o la inmoralidad. Servimos a Dios los domingos y no podemos servir a Dios solo el domingo y a Baal el resto de la semana. Claudicar habla de cojera. No podemos cojear. O no deberíamos cojear. Porque la cojera espiritual está deteniendo el fluir del fuego de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Una iglesia, una familia, un hombre, una mujer que no se define, hermano, que no toma partido por lo santo, por lo que agrada a Dios, hermano, es una manifestación entonces de que el altar está arruinado. Ese altar que Elías levanta dice que estaba arruinado. Hay una enseñanza detrás de eso. Así que Dios nos ayude, mis amados, a ser personas, cristianos definidos. No con un pie adentro y con un pie afuera. Lo segundo, la segunda lección es la reparación del altar arruinado. Ahora confronta directamente. Debemos reparar el altar. En el verso 30 al 32 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mis amados, Elías, antes de pedir que descendiera fuego, ¿qué es lo que hizo? Restauró el altar. Es una señal clara, hermanos amados, para que nosotros podamos no solamente meditar, sino actuar. Porque si no está descendiendo el fuego de Dios sobre nuestras vidas, y nótese que no me refiero a experiencias espirituales, emocionales, no estoy hablando desde el punto de vista tal vez místico. Estoy hablando de que la presencia de Dios habita en nosotros, y cuando habita la presencia de Dios somos cristianos fructíferos. Somos cristianos definidos, que damos testimonio, que somos luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Eso significa tener el fuego de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo justamente tiene la connotación de ser controlados por el Espíritu Santo. Él es el que dirige nuestra vida. Por lo tanto, si no estamos experimentando este fuego de Dios, este control total del Espíritu Santo sobre nuestras emociones, sobre nuestra vida, sobre nuestro caminar diario, entonces, ¿qué vamos a hacer? Reparar el altar. ¿Cuál es el consejo? Reparemos el altar, porque Dios no hará descender fuego en un altar arruinado. Lo vemos aquí. Elías no oró sin antes reparar el altar. ¿Cómo lo reparó? Bueno, desde el punto de vista práctico, allí usó 12 piedras,
Recuerde que en esta época ya Israel estaba dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Y en este contexto está Israel en el reino del norte, donde estaba compuesto por 10 de las 12 tribus de Israel. Pero nótese qué es lo que hace Elías. ¿Cuántas piedras toma? 10, no, 12 piedras. Habla de la unidad del cuerpo. Habla de la unidad de las tribus. Entonces el fuego no cae sobre estructuras rotas, descuidadas. La restauración pública requiere primero una reconstrucción del altar privado. Si nosotros queremos respuestas públicas del Señor, si nosotros queremos que el respaldo del Señor esté sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, nuestra familia, sobre nuestros hijos, entonces debemos restaurar el altar roto. En Esdras capítulo 3, versículo 1 al 3, cuando ellos regresan del exilio, lo primero, mis hermanos, que hicieron fue reconstruir el altar, incluso antes de edificar nuevamente el templo. Sin altar no hay sacrificio, y sin sacrificio no hay presencia de Dios, no hay fuego de Dios. Entonces, mis amados, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a que nuestros altares estén restaurados, porque si no hay altares restaurados, no hay presencia de fuego de Dios. Solo vivimos de manera religiosa. Hagamos una inspección espiritual. Hagamos una mirada introspectiva, mirémonos a nosotros, ¿cómo está nuestro altar? El altar de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro altar personal? ¿Está como el contexto del Monte Carmelo? ¿Lleno de polvo? ¿Lleno de negligencia? No pidamos fuego, hermano, si nuestro altar está por los suelos. Elías tuvo que reconstruir el altar. No pidamos irresponsablemente si nuestro corazón está claudicando entre dos aguas, porque no habrá fuego de Dios. Elías usó 12 piedras, aunque el reino estaba dividido. Y esto nos habla también de que Dios bendice donde hay unidad de propósito. Esto nos habla también de la conciencia de nuestra identidad como cuerpo de Cristo. Como iglesia, mantener nuestro altar. Tenemos la oportunidad, el desafío, hermano, de ver el fuego de Dios descender en casos tan extremos como los que ya se han mencionado, problemas de salud serios. ¿Y cómo se pelea? ¿Cómo podemos experimentar ese fuego? Bueno, con el altar, mis hermanos. Los días jueves tenemos el día de ayuno, de oración. No como un mero programa, yo no sé cuántos realmente participan, pero sí sé que son un número ínfimo que participa, por lo menos en Zoom el día jueves, de todos los que somos. Tal vez eso refleja que nuestro altar está roto, porque ni siquiera desde la comodidad de nuestra casa somos capaces de estar allí en este sentido de unidad. 12 piedras habla de unidad de propósito, para que el fuego de Dios descienda trayendo milagros sorprendentes, porque para Dios no es imposible, hermano, sanar a nuestra hermana Solcita. Para Dios no es imposible restaurar la salud de Ania. Para Dios no es imposible, hermano, inclusive sanar enfermedades crónicas. ¿Se acuerda de la pastora Olguita, del pastor Claudio? Ella tenía artrosis reumatoidea crónica. Estaba ella
prácticamente declarada de por vida andar con su bastón. Y ya lleva como 3 años, 2 años, ya no me acuerdo, sin bastón y está sana, no le duele absolutamente nada. Anda para todos lados. El pastor Claudio también, que pasó por su cáncer al colon. O sea, no es problema del Señor, hermano, hacer milagro. El problema es que faltan altares restaurados. Claro, está bien en forma personal, sí, no, yo tengo un altar, mi altar, y está bien, pero colectivamente, como iglesia, como comunidad, 12 piedras, unidad de cuerpo. ¿Estaba el reino dividido? Sí, pero Elías toma 12 piedras. Porque la división no fue voluntad del Señor en sí, fue por la torpeza del hijo de Salomón que se divide el reino. Así que el llamado es a restaurar el altar para que pueda descender fuego de Dios. Tercera lección es el fuego que valida la verdad. Versículo 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. O sea, ese milagro, esa acción de descender el fuego no era para que Elías demostrara que él era un verdadero profeta, no. Era para que precisamente a través de ese milagro el Señor conquistara nuevamente el corazón de los israelitas. Entonces, verso 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, que ahí se cumplió, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. La oración de Elías duró menos de 1 minuto, una oración sencilla, pero fue contundente. Amén. El fuego de Dios no cayó sobre los profetas de Baal, sino sobre el sacrificio, sobre el altar. Dios no consume a las personas porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Consume lo que se entrega delante de su presencia. El fuego es la firma de aprobación de Dios sobre una vida que le pertenece. Por eso que la tercera lección es el fuego que valida la verdad. Cuando usted y yo testificamos del Señor, cuando usted y yo hablamos de un Dios poderoso y desde la tribuna o desde el altar restaurado, no cabrá ni la menor duda que Dios responderá con su fuego. Ninguna palabra, como ocurrió con Samuel, Dios no dejó caer en tierra ninguna de las palabras que Samuel profetizó. El fuego de Dios viene sobre altares restaurados. Y ese fuego será la forma en que Dios va a corroborar que hay un altar restaurado. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, en el día de Pentecostés, el fuego volvió a caer. Esta vez sobre un altar, no sobre un altar de piedra, sino sobre los creyentes, los discípulos que estaban allí aguardando la promesa del Señor. El fuego cayó no sobre piedras literales, sino sobre piedras vivas. Discípulos, la iglesia del Señor, sobre personas, sobre creyentes, sobre hombres y mujeres que estaban esperando allí la promesa del Señor. Hombres y mujeres sedientos del Señor. Cuando hay una iglesia
compuesta por hombres y mujeres que han restaurado el altar. Hombres y mujeres que anhelan su presencia y anhelan el fuego de Dios. No cabrá ni la menor duda que Dios visitará, mis amados hermanos. El fuego en Pentecostés validó que el mensaje de los apóstoles era la verdad. Al igual que Elías, no busquemos los aplausos y el reconocimiento. Hoy donde abunda las redes sociales, como lo dije en su oportunidad en el tiempo de pandemia, muchos, cierto, de nosotros tuvimos que sí o sí depender de internet, de todo lo que era en aquel entonces. Sin embargo, hermanos, y hasta el día de hoy hay muchos que van y no esconden, como dice Jesús, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, o al revés. ¿Ya? Pero muchos el día de hoy se sacan fotografías, ¿cierto? Allí dando alimentos y cosas así. Bueno, para buscar los likes y las aprobaciones. No, nosotros no, ni Elías lo hizo. Elías no buscaba recibir los aplausos y el reconocimiento. Cuando Elías dice, solo yo he quedado, pero de ustedes hay 450 profetas de Baal. Él está destacando, es una hipérbole que destaca precisamente, ustedes tienen una gran cantidad de profetas, porque además eran 450 profetas de Baal y 400 de Acera o de Astarte o de Astarot, que es como la esposa de Baal. O sea, eran casi 900 falsos profetas. Y ustedes siendo tantos, llevamos 3 años y medio de sequía. Y no pasa nada. Y yo soy solamente uno. Pero no que Elías no lo hace con la motivación de que pusieran sus ojos en él, sino que hoy van a conocer quién es el verdadero Dios. Y cuando nosotros oramos para que el fuego de Dios descienda sobre nuestras vidas, no es para hacernos famosos, no es para que, cierto, salgamos en todas las revistas y en todas las, bueno, hoy día casi nadie usa revistas, pero en todas las publicaciones, no. Es para que la gloria del Señor se haga manifiesta en este tiempo. Dios quiere derramar su fuego. Y cuando Dios derrama su fuego, de alguna manera ese derramamiento del fuego es la validación, hermanos amados, que aquí hay altares restaurados. Es la validación de que en este lugar hay hombres y mujeres que anhelan el fuego de Dios. Así que no busquemos los aplausos ni la aprobación humana, porque eso es vano, es pasajero. Lo que necesitamos es que Dios respalde nuestra vida con su poder manifiesto. El sacrificio debe estar allí en el altar. El fuego no cae sobre el vacío. Si queremos ver el poder de Dios en nuestra vida, en nuestros talentos, en los dones que Dios ha puesto sobre nosotros, entonces, ¿qué debemos hacer con esos talentos y dones? Ponerlos en el altar. Porque el único merecedor de gloria es el Señor. Aleluya. Y la última lección es acerca de la lluvia que viene tras la victoria. Elías hizo que el fuego de Dios descendiera en ese altar. Todos los israelitas se postraron y reconocieron que verdaderamente el Señor de los ejércitos es el Dios verdadero. Y luego de ese avivamiento, los cielos se abrieron y la sequía cesó. 3 años y medio de sequía. Por lo tanto, la lluvia que viene tras la victoria, la lluvia nos da la connotación de la bendición de Dios, de la aprobación de Dios, porque claro, la lluvia bendice la tierra y por ende, cierto, los alimentos y los animales y está el ciclo allí, cierto, de bendición.
Y del verso 41 al 45 nosotros vemos allí, le dice el profeta Elías a Acab: el fuego resolvió el problema del pecado. La lluvia resolvió el problema de la sequía. La bendición, es decir, la lluvia, solo viene después de la purificación por fuego. Así que si esperamos un milagro del Señor, primero tiene que haber fuego purificador. Y luego vendrá la lluvia de bendición. Porque la lluvia, la bendición de Dios solo viene después de la purificación. Elías ora 7 veces con la cabeza entre las rodillas. Y esto nos habla de la intercesión ferviente. Porque la intercesión ferviente, constante, es el motor que abre los cielos. Esos cielos que el pecado cerró. Los cielos estaban cerrados a causa del pecado de Israel, de la idolatría. Una vez que el fuego descendió, Israel volvió su corazón nuevamente al Señor. Y por ende, ese arrepentimiento hizo que los cielos nuevamente se despejaran. Así, mis amados hermanos, necesitamos nosotros de parte del Señor. Santiago capítulo 5, versos 17 y 18 nos dice, Santiago pone a Elías como el ejemplo supremo de que la oración eficaz del justo puede mucho. Y da el ejemplo de Elías, la fe de Elías. La lluvia no fue un accidente meteorológico. La lluvia fue una respuesta espiritual. Así que primero el fuego, que nos habla de ese fuego purificador, luego la lluvia. No le pidamos a Dios prosperidad, bendición, si primero no hemos permitido que su fuego limpie nuestras vidas de todo ídolo, de todo Baal de nuestro corazón. Así como Elías vio una pequeña nube, bueno, el siervo de Elías, fue 7 veces y a la 7ª vio la nube como el palmo de una mano. ¿Cierto? Eso es mirando en perspectiva. Él vio una nube pequeña, como la palma de la mano. Y a lo mejor así se va a iniciar la lluvia sobre nosotros. Con pequeñas señales. Con pequeñas señales. La clave, ¿dónde está? En que permitamos que el fuego de Dios, ese fuego purificador, haga el trabajo en nosotros, de limpieza. Y una vez que viene esa limpieza, vamos a empezar a observar en los aires, desde el punto de vista espiritual, ¿cierto? Vamos a empezar a observar que con una pequeña nube el Señor hará grandes cosas. No despreciemos los comienzos pequeños. Si Dios prometió lluvia, el aguacero está en camino. Amén. Amén. Si Dios lo dijo, el aguacero viene. Amén. No como los de la tele de internet que no le han ayuntado a ni una cuestión de la lluvia. Al frío es lo único. Pero de lluvia, toda la semana aparece, prepárense, viene un sistema frontal, nada. Pero a Dios sí le podemos creer. Amén. Así que no despreciemos los comienzos pequeños. Pongo el ejemplo de nuestra nieta que está, hermano. Fíjese usted lo severo del daño que ella recibió en casi 10 minutos sin respiración, hermano, que hoy día, imagínense, para nosotros es tan normal respirar, dormirnos en la noche sin preocupación, pensando que Dios tiene la obligación de que abramos los ojos al otro día. Y nos acostamos con esa. Pero que ella, hermano, en el día
tenga la posibilidad de respirar sin ventilación 2 horas y media casi, es un milagro. Es un milagro. Por eso que cada día, hermanos, damos gracias a Dios, porque son como la nube esa, como la palma de la mano. Porque Dios prometió, hermano, estas señales seguirán a los que creen. Pondrá las manos sobre los enfermos y serán sanados. Hay una promesa de parte del Señor. Dios lo dijo. Y aunque a lo mejor nosotros no veamos una lluvia o con los cielos se oscurecieron, pero vemos una palma de una mano. Eso es suficiente para seguir creyendo. Eso es suficiente para seguir confiando en que el aguacero viene de parte del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuál es el orden? Bueno, el orden es dejar de claudicar en nuestros corazones. Dejar de cojear en las mismas cosas. Maduremos ya. Lo segundo es reparar el altar arruinado. Reparemos nuestra vida. ¿Para qué? Para que el fuego de Dios descienda. Sin altar no hay fuego. Y por último, sin fuego que purifica, la lluvia no vendrá. Amén. Dios nos ayude, mis amados hermanos. El Carmelo es el monte donde se decide quién es Dios en nuestra vida. Es el lugar donde el altar es reparado y el fuego desciende. No sigamos más claudicando en 2 pensamientos o entre 2 pensamientos. ¿Cómo está el altar personal? Si está en ruinas, bueno, Señor, en esta hora, repara mi altar, Señor. Amén. Repara mi altar personal, familiar, como iglesia. Como iglesia, mis hermanos, vuelvo a recalcar y exhortar, tenemos, hermanos, grandes desafíos para que Dios haga descender su fuego sanador sobre nuestras hermanas. Los jueves deberíamos estar todos allí clamando, una vez a la semana, y desde la comodidad de la casa, mi hermano. Unidad. El altar personal, pero también habla de la unidad. 12 piedras, 12 tribus, unidad. La iglesia está unida. Somos el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia que somos piedras vivas y debemos ser edificados como casa espiritual. Así que si en esta hora el Señor nos ha hablado, bueno, arreglemos cuentas con el Señor. A ver, digámosle, Señor, si he caminado mi vida cristiana de manera indeterminada, que sí, que no, que nunca te decides, como decía ese corito. Que sí, que no, que sí. No, Señor, desde hoy, Señor, quiero ser de aquellos valientes, esos espartanos en el Señor, ¿cierto? Que van a morir por el Señor. Aleluya. Póngase en pie para que oremos al Señor. Gloria al Señor. Allí donde usted está, entonces, clame al Señor y dígale, Señor, restaura el altar de mi corazón. Señor, obra en mi mente, en mi corazón, para no ser ambiguo en mi caminar cristiano, para ser definido, para no claudicar entre 2 pensamientos. Digámosle al Señor, hoy quiero reparar este altar, Señor, de oración, de compromiso. Señor, para que tu fuego descienda, ese fuego purificador, venimos delante de ti, Dios, a reconocer nuestra flaqueza, a reconocer nuestra debilidad, a reconocer nuestra vulnerabilidad, Dios eterno. Ayúdanos. Danos un corazón, Señor, aguerrido, firme. Danos un espíritu, Señor, allí de verdaderos guerreros tuyos. Hombres y mujeres decisivos, Señor,
Que no claudiquemos entre un pensamiento y otro, sino te seamos fieles, Señor. La palabra dice que debemos tener cuidado para que lo cojo no se salga del camino, es claro. La palabra claudicar habla precisamente de cojear. Y permítenos, Señor, no salirnos de la ruta. No salirnos de la ruta de tu voluntad, de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Haz descender fuego, Señor. Hoy restauramos nuestro altar delante de ti. Y en esta hora pedimos que tu fuego descienda. Ese fuego que purifica. Ese fuego, Señor amado, que nos capacita. Que quita toda escoria de nuestros corazones. Ese fuego que permite, Dios amado, que posteriormente descienda el aguacero. Descienda la lluvia de bendición. Anhelamos, Señor, más de tu fuego, más de tu gloria, más de tu presencia, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén, Señor. Aleluya.